Cuando hablamos de la muerte del Señor Jesús, muchas veces pareciese que estamos hablando de una historia de un hombre que murió y ahí se quedó. Creo que tenemos en poco el gran sacrificio que tuvo que hacer Jesús por nosotros, por ti y por mí. Jesús fue perfecto, en Él no se halló pecado. La ley requería perfección total, ¿lo sabes? Se requería guardar la ley a su perfección. Y nosotros como seres humanos no lo podíamos hacer. Jesús fue tentado en todo, mas en Él no se halló pecado. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él fue acusado de muchas cosas. De blasfemo, de hereje, incluso de quebrantar el Shabbat. Todo porque Jesús iba en contra de las doctrinas de los hombres, en contra de los mandamientos de hombres que habían creado los líderes religiosos de esa época. Ellos ataban pesadas cargas sobre las personas, pero ellos no las querían mover ni con un dedo. Jesús los confrontó. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y advirtió de guardarse de la doctrina de los fariseos, porque era una doctrina de hipocresía. Pero cuando vemos la muerte del Señor Jesús, muchas personas dicen, bueno, sí, Jesús murió, otros ven la película en Semana Santa, de la Pasión de Cristo, pero nos cuesta entender realmente todo lo que el Señor tuvo que padecer. Porque la palabra, cuando leemos en Mateo, o en Juan, o en Marcos, o en Lucas, la oración en Getsemaní es algo que impacta cuando lo entiendes, porque se nos cuenta que el Señor se sentía angustiado. Él le dice a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y se fue a orar. Y en su oración le decía, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa sin que yo tenga que beberla. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y tú te has preguntado qué tenía esa copa que el Señor no la quería beber. En esa copa se consumaba la ira de Dios. En esa copa estaba la ira de Dios que tú y yo nos teníamos que haber tomado. En el libro de Apocalipsis se nos habla de las copas de la ira del Señor. Porque Dios va a derramar su ira sobre todos los impíos. Porque ¿qué pasa? Que a ti te tocaba tomarte la copa. Entonces viene Jesús y se toma la copa por ti. Pero tú no aceptas a Jesús ni aceptas su sacrificio. Y como no aceptas a Jesús ni su sacrificio, la copa te la vas a tener que beber tú. Y si a Cristo, que fue Cristo, le costó, cuán horrible. Mira, la palabra dice, cuán grande castigo piensan que tendrán los que pisotean el sacrificio perfecto del Señor. Padre, pasa de mí esta copa sin que yo tenga que beberla, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. 3 veces oró Jesús. Era un momento de tentación donde estaba siendo tentado por el enemigo para que él no cumpliera con el sacrificio. Pero Jesús sacó fuerza, nos dice la palabra que ángeles del Señor lo fortalecieron para ir a través de una de las peores masacres humanas que se han cometido en la humanidad. Porque con todo una persona osaría morir por alguien justo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. El justo por los injustos. Porque era a mí a quien me tocaba ser crucificada, ser azotada, ser abofeteada, ser injuriada. Como ser humano por traspasar la ley del Señor. Es que es lo que yo no entiendo, cómo no lo terminan de entender, que traspasar la ley de Jehová es tan terrible. Porque cuando traspasamos su ley, sus mandamientos, actuamos impíamente. Y las consecuencias son trágicas porque la paga del pecado es muerte. Jesús fue muerto por nuestros pecados. Quiero leer en el libro de Isaías que nos habla del sufrimiento del siervo de Jehová. Isaías 53. Versículo 3, dice de la siguiente manera, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Hay un versículo que me gusta mucho en la palabra que dice, no se quejen porque no han resistido todavía hasta la muerte, como lo hizo Jesús, y fue una muerte de cruz.
de cruz. Fue tan horrible lo que le hicieron al Señor. Hicieron una masacre humana con Él. Miren lo que dice acá el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Llagas, molido, azotado, vituperado. Es que no les bastaba con algo que lo hicieran, lo escarnecieron de tal manera. Herido, azotado, cuando ya no podía más, lo obligaron a llevar una pesada cruz sobre él, en la cual él iba a ser crucificado. No les bastó con crucificarle, le dieron a beber vinagre, no les bastó con eso, lo injuriaban y le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y yo te creo. Bueno, si Jesús es Dios, que me lo demuestre. Así andan muchos hoy, menospreciando el sacrificio precioso de Jesús. Porque no fue que Jesús dijo, bueno, yo soy Dios, yo me convierto en hombre, yo muero. No. Él fue 100% hombre y en Él no se halló pecado. Y cuando leemos la vida de Jesús nos damos cuenta que oraba. Siempre nos dice, y se apartó un lugar aparte, lejano, valga la redundancia, a orar. Él oraba, Él ayunaba, Él no vivió en riquezas. Hay un versículo donde dice, las zorras tienen guaridas, las aves nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Donde lo recibían, Él posaba. Iba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, llevando el mensaje de salvación. Él no vino a tener una vida de lujo, sino de humildad. Y no obstante, no solo con eso, su sufrimiento fue tan terrible. Y hay personas que menosprecian el sacrificio de Cristo y que lo quieren ver como un cuentito de Semana Santa. Y no es así. El Señor sufrió un sufrimiento que no se puede explicar con palabras, porque cuando yo me corto, yo siento dolor. Cuando yo me piso un dedo, yo siento dolor. Cuando yo me quemo, yo siento dolor. Imagínate tú lo que tuvo que sufrir el Señor. Él lo sabía. Él sabía que la ira de Dios por el pecado no es cosa liviana. Él no se quería tomar esa copa. Pero Él dijo algo poderoso. Hágase tu voluntad, Padre amado, y no la mía. Y así fue como Jesús bebió esa copa. Y así fue como Jesús nos dio salvación a través de su sacrificio. ¿Qué pasa contigo cuando no quieres aceptar el sacrificio? Tú te vas a tener que tomar la copa de la ira del Señor. Si tú piensas que Jesús murió para que nosotros comamos, bebamos, porque el mundo se va a acabar y yo voy a hacer lo que me da la gana, en vano el Señor se sacrificó, en vano el Señor murió. No sé, pero cualquier persona con razonamiento diría, Dios mío, si ese sacrificio fue tan terrible, es porque hay algo más. Es porque hay algo de lo que Él nos quiere salvar. Y hoy se está dando el mensaje y el llamado a las personas. Y las personas no quieren oír, no quieren obedecer. Pero si tú no aceptas el sacrificio perfecto de Jesús, entonces tú tendrás que beber de la copa de la ira del Señor.